Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Les ofrecemos excusas por no haber iniciado a las 4 en punto. Tuvimos un tema técnico, pero ya lo solucionamos. Como siempre, el agradecimiento por hacer parte de la programación de Campestre Virtual. Hoy en nuestros lunes de la salud, también agradecemos de manera especial a la Junta Directiva, a su presidente Gonzalo José Oliveira, a nuestro gerente Rolando Rojas, por permitirnos esos espacios y por supuesto a ustedes, nuestra comunidad campestre que siempre se conecta y por ustedes es que creamos todo este contenido de los diferentes días y de la diferente programación que tenemos en Campestre Virtual. Hoy, en nuestro lunes de la salud, tendremos un tema muy interesante que nos compete a todos, un tema de actualidad, es la vacunación COVID en niños y adolescentes. Y es que este fin de semana en nuestra ciudad inició justamente la vacunación para el rango de edad entre los 15 y los 19 años. Así que este tema es muy importante conocerlo, poder resolver las dudas, inquietudes que ustedes tengan respecto a este tema y por supuesto en manos de expertos, de personas que conocen muy bien el proceso, que saben todo lo que se ha vivido con el tema de la vacunación. Así que estaremos desarrollando todo este tema y como siempre, al final tendremos el espacio para las preguntas y justamente nuestro gran invitado de esta tarde y a quien saludamos y agradecemos, por supuesto, el vincularse, el hacer parte de Campestre Virtual, es el doctor Eduardo López. Él ya había estado en algún momento también en la programación de Campestre Virtual, así que para él el agradecimiento. Contamos un poco, el doctor es médico pediatra del Miami Children's Hospital, es infectólogo de la Universidad de Texas, es epidemiólogo de la Universidad de Londres, es programa avanzado de investigación clínica de la Universidad de Harvard. También actualmente es el director científico del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica y director de Infectología Pediátrica de la Clínica Imbanaco. Importante también mencionarles que la Clínica Imbanaco es nuestro aliado en todo este proceso y todo lo que es Campestre Virtual en nuestros lunes de la salud. Así que bienvenido, doctor Eduardo. Son muchas las dudas, son muchos los interrogantes que tenemos respecto a la vacunación en niños y jóvenes frente al COVID-19. Así que muy buenas tardes, gracias nuevamente y bienvenido. Bueno, muchas gracias Lorena, muchas gracias al Club Campestre, a la Clínica Imbanaco por generar este espacio. Realmente es un gusto estar aquí y yo pienso que sí es una conferencia muy oportuna porque existe la oportunidad en este momento de vacunar adolescentes por encima de los 15 años y pronto tendremos la oportunidad de vacunar adolescentes más pequeños desde los 12 años, de modo que sí debemos conversar de esto, aclarar dudas y pues ese es el objetivo. Viendo la presentación, ¿están viendo mi pantalla? Sí, doctor, la estamos viendo. Bueno, muy bien. Entonces, hablemos de esto, de vacunación en niños y en adolescentes. Estos son mis declaraciones de intereses. Yo desarrollo algunos estudios en vacunas contra COVID y contra otro tipo de enfermedades infecciosas, pero ninguno de esos investigaciones tiene ningún impacto en esta presentación. Y yo quise iniciar esta conferencia hablando rápidamente de la carga global de la enfermedad, simplemente para que recordemos las cifras, recordemos que más de 4 millones de personas han fallecido por esta enfermedad y más de 210 millones de casos confirmados desde el inicio de la pandemia y hacer una invitación a que no veamos esto simplemente como números, recordar que cada uno de estos 211 millones de casos confirmados tienen unas grandes implicaciones personales, sociales, emocionales para las familias, para las personas afectadas y digamos que debemos mantener eso en contexto y recordar lo grave que ha sido la enfermedad, a pesar de que a medida que pasan los días nos vamos como familiarizando un poco más con estos números y con esta situación actual. El objetivo de esta diapositiva es que de nuevo entremos en contacto de lo grave que puede ser esto y esto es solo pues viéndolo, un número que realmente tiene unas implicaciones mucho más profundas. Y recordar que de esa gran cantidad de casos, las Américas y nosotros en Colombia y nosotros en Cali somos muy protagonistas de esos números. Las Américas es la región que más ha contribuido casos a nivel mundial y Colombia
sin duda es también uno de los principales protagonistas. Entonces, la primera pregunta que quiero responder con ustedes es si realmente está justificada la vacunación contra COVID en niños y adolescentes. Y me parece importante empezar por aquí porque en conversaciones que tengo con otros médicos, incluso con otros pediatras, ellos, y seguramente puede existir el concepto en algunos padres de familia que los niños no les da COVID y que si les da una enfermedad muy leve y que por lo tanto no debemos preocuparnos por eso y que si les da ellos no transmiten la infección y que sin duda los que hay que vacunar son solo los mayores de 60 años, pero a los niños y adolescentes no hay que incluirlos en esas estrategias. Entonces, para eso están las siguientes diapositivas y la siguiente como búsqueda de la literatura extensiva que hemos hecho. Entonces, empecemos por retomar ese concepto de que la frecuencia de COVID en pediatría es baja. Eso se debe a estos reportes iniciales, esto es en febrero del 2020, en donde el CDC de la China reporta más de 72,000 casos, de todos los casos que habían ocurrido hasta ese momento, y vean ustedes cómo tan solo el 2% eran menores de 19 años. Entonces ahí se generó ese concepto que se ha mantenido en el tiempo en algunas personas, pero que es equivocado. Miren cómo hasta hace muy pocos días, casi el 11% de todos los casos en Colombia ocurren en personas de 0 a 19 años. Y eso es incluyendo los meses anteriores en donde los niños estaban en sus casas, en donde no salían, en donde pues no participaban en ninguna vida social. Pero si vemos lo que ha ocurrido en los Estados Unidos a través del tiempo, vemos como en mayo, en junio, en julio del año pasado, estas líneas en amarilla, líneas punteadas, que representan los grupos de edad pediátrico, definitivamente no representaban o no contribuían de una forma muy intensa, muy exagerada, muy importante a este número de casos, pero vemos cómo a través del tiempo y a medida que se empiezan a vacunar los adultos en estas líneas verdes y azules, el grupo de pediatría empieza a adquirir una prevalencia o una relevancia cada vez mayor. E incluso si vemos lo que está ocurriendo en este momento, y esto es de principios de mayo, teniendo en cuenta que siempre hay un reporte tardío de aproximadamente 1 o 2 meses, vemos cómo en una tasa por 100,000 habitantes, los adolescentes de 16 a 17 años ocupan el principal puesto en número de casos. El principal puesto se llama en prevalencia, teniendo en cuenta como un denominador estático. Pero digamos el punto aquí, el mensaje es que actualmente los adolescentes son los que más se enferman de COVID. Y esto es seguido muy de cerca por adultos jóvenes de 18 a 29 años, pero muy de cerca también por adolescentes más jóvenes de 12 a 15 años. Entonces, si vemos estos adolescentes de 12 a 18 años con unas tasas de 128 o 110 por 100,000, vemos que son los que más se enferman de todos los grupos poblacionales, de todos los grupos etarios, y ahí ya vamos empezando a caer en cuenta que sin duda los adolescentes sobre todo, pues sí representan un grupo en riesgo importante. Y algo también que quiero llamar la atención es que eso no solamente ocurre ahora en los últimos meses cuando hay más vacunación en adultos, sino que vean lo que ocurría en julio y agosto del año pasado. Esta es una tabla muy, digamos, muy llena de datos, pero miremos solo lo que ocurría en Dakota del Sur, en Tennessee, en donde compararon adolescentes, aquí de 10 a 19 años en comparación con adultos mayores, y vean que esta es digamos, una proporción del número de casos sobre el grupo a riesgo, y vean que en todos los estados los adolescentes tenían una mayor frecuencia de enfermedad que los adultos mayores de 60 o 65 años. Y esto cuando la P es tan bajita quiere decir que es estadísticamente muy significativa, es decir, que sí había una diferencia real. De modo que esto no es solo ahora que estamos vacunando a los adultos mayores, ha existido desde el principio de la pandemia quizá, simplemente los hemos como subvalorado porque su enfermedad es más leve y realmente sí es más leve. Este es un estudio en donde
evaluaron a más de 2.000 niños en la China y describen enfermedad severa como aquellos que tienen dificultad para respirar o oxígeno bajo en la sangre o choque. Y vean que aquellos con enfermedad severa o crítica solo representaron el 6% del total. De modo que afortunadamente en niños la enfermedad sí tiende a ser más leve, pero sin duda no tiende a ser menos frecuente. La otra pregunta importante es, bueno, este 6% de niños con enfermedad severa o crítica, ¿quiénes son? ¿Cómo podemos identificarlos? Identificarlos temprano, identificarlos tan pronto consultan o tan pronto se enferman para ponerles más atención, para no mandarlos a la casa, o identificarlos temprano aún cuando no se han infectado para vacunarlos temprano. Ahora que empezamos a abrir estos espacios de vacunación en adolescentes, pues ¿a quiénes es que debemos priorizar? Este es un estudio que desarrollamos en América Latina, en donde colaboraron diferentes países con más de 1.000 niños incluidos, y lo que está a la derecha de la línea roja son los que tienen más riesgo de hospitalización. Entonces nosotros identificamos aquellos menores de 1 año, aquellos con comorbilidades y aquellos cuando consultan con algo de dificultad respiratoria. Lo que está a la izquierda es los que están más protegidos, de modo que aquel paciente que consulta con faringitis, con dolor de garganta o dolores musculares, tienen menos riesgo de complicaciones. Y este es otro estudio que ya no evalúa riesgo de hospitalización como nosotros lo hicimos, sino riesgo de muerte. De aquellos pacientes hospitalizados, ¿quién tiene más riesgo de muerte? Entonces, lo primero es que casi el 8% de aquellos pacientes hospitalizados fallecían en el hospital, un porcentaje realmente muy alto. Y lo otro es que el 24% se admitían a la unidad de cuidado intensivo. De modo que de aquellos niños o adolescentes hospitalizados, el hecho de que el 24% vaya a la UCI realmente empieza a mostrarnos que hay un subgrupo de pacientes con una alta severidad de la enfermedad en quienes hay que tener mucha precaución. Y de aquellos que no se admitían a la unidad de cuidado intensivo, pero que se hospitalizaban, el 31% de ellos requería oxígeno. De nuevo, una cifra bastante alta y bastante llamativa. Y el objetivo de estas diapositivas es mostrar que dejar claro que no es insignificante y que no debemos subvalorar esta enfermedad en los niños. De nuevo, ellos también intentaron identificar factores de riesgo, y aquí en estas dos gráficas es solo para llamar la atención de otra pandemia que tenemos en nuestra región, y es esta como disparidad social, porque vean aquellos pacientes indígenas o con mayores dificultades sociales o económicas, como ocurría en estos sitios del norte o noreste en Brasil, que son sitios más pobres, tenían más riesgo de muerte o tienen más riesgo de muerte. También sabemos que las comorbilidades tienen más riesgo de muerte. Y estos dos grupos de edad son los menores de 2 años, como nosotros también lo habíamos identificado en nuestra corte, y los adolescentes. Miren, estos adolescentes de 12 a 19 años, incluso con más riesgo que los menores de 2 años. De modo que ahí también de nuevo empiezan a aparecer ya grupos en quienes debemos tener mucho cuidado. Con respecto a la enfermedad en adolescentes, esta es una serie de casos en los Estados Unidos en donde más de 200 adolescentes fueron hospitalizados. El 30% de ellos eran previamente sanos, de modo que no solo ocurre en aquellos adolescentes o en aquellos pacientes o niños con comorbilidades, puede ocurrir en personas previamente sanas, y el 30% fue a la UCI. El 5% requirió ventilación mecánica, intubación. Afortunadamente no hubo muertes, pero pues ahí se evidencia lo grave que puede ser esto. Y esta es una gráfica que me parece muy interesante porque comparan lo que ocurre en adolescentes ahora o en la era de COVID, cuando tienen COVID, en comparación con estas líneas punteadas que son las temporadas de influenza, la enfermedad por influenza en los años pasados. Influenza es una enfermedad que, para quienes no están involucrados en el sector de la salud en esta conferencia, es una enfermedad que nosotros como pediatras estamos muy sensibilizados, sabemos que tenemos que vacunar, sabemos las grandes consecuencias que tiene la influenza, vemos frecuentemente pues casos muy graves y muertes por influenza, y estamos absolutamente conscientes de que tan pronto esté disponible la vacuna contra influenza, debemos vacunar contra influenza. De modo que ahí quiero hacer un paréntesis y llamarlos, invitarlos a todos que están oyendo esto, vayan y vacúnense contra influenza, porque eso sí no necesita
que la prioridad, que 15 a 20 años, que mayores de 65 no. Vacunas contra influenza hay para todos y ya están disponibles y hay que ir a vacunarse. Cerrando ese paréntesis, miren lo que ocurre en COVID en comparación con influenza en la línea punteada. Esta es hospitalizaciones por 100.000 personas y es evidente que el COVID es muy superior en severidad a la influenza, una enfermedad que ya de por sí le tenemos mucho respeto. Entonces, hasta ahora hemos hablado de esta carga orgánica, de estas enfermedades, de quién va a UCI, de quién se muere por COVID, pero no podemos, digamos, cerrar este capítulo de qué tan importante es este virus sin hablar de la alta carga emocional y educativa que genera. Nosotros en Cali, desafortunadamente en Colombia, fuimos uno de los países que más tiempo estuvo ausente de las aulas y lo que, como dice el director ejecutivo de la UNICEF, esto es una emergencia catastrófica a nivel mundial en educación, en donde cada día que un niño de algún país no va al colegio, ese día se pierde irreversiblemente. Esto no se gana, no que por asistir a clases virtuales estamos pues compensando, no hay forma de compensar la interacción social y la interacción en un aula de clases. Y por lo tanto se concluye que no se debe minimizar ningún esfuerzo para mantener las escuelas abiertas y debemos priorizar estos planes de reapertura. Ahora, otra pregunta importante, ya sabemos entonces que sí es grave la enfermedad, que sí es frecuente, sobre todo en adolescentes, también en niños, pero además de prevenir esta enfermedad, ¿hay algún otro beneficio de vacunar a los niños? Es decir, pues los niños se infectan más, se infectan menos, vemos que quizá los niños más pequeños los reportamos menos, hay menos número de niños pequeños, aunque vemos que ha aumentado en el tiempo, siguen siendo los niños pequeños menos en comparación con los adolescentes o adultos. Y la pregunta es si es que ellos son resistentes a la infección, no les da la infección o hay un subreporte. Y esto lo intentó responder en este estudio, en donde se vigilaron muy de cerca personas que estaban enfermas y todos sus contactos. Y de acuerdo a la edad se respondió la pregunta. Entonces miren que aquí los niños de 0 a 9 años, de 10 a 19 años, tenían una tasa de ataque similar a la de los adultos. Tasa de ataque es, pues, qué tan frecuente les da la infección. Y miren que la tasa de ataque entonces fue de 7.4 en comparación con 6, incluso un poquito más baja en aquellos de 40 a 49 años. La diferencia es que a ellos, a estos grupos más pequeños, había una mayor proporción sin fiebre. Había una menor proporción en estas líneas rojas con síntomas severos, de modo que es indicativo de que hay un subreporte, no son resistentes a la infección. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿cuál es la edad, el rol de la edad en la capacidad de transmisión? De nuevo, intentando responder esa pregunta que nos hicimos ahora de si había algún papel de vacunar a los niños respecto a prevenir infección en la comunidad o en los adultos o en otros grupos. Este estudio también evaluó muchos contactos de los pacientes índices. Pacientes índices son los casos, personas, niños, adultos con COVID, y evaluar a sus contactos alrededor. Y miren que aquellos de 10 a 19 años, concentrémonos en esta columna, tenían un porcentaje de positividad de 18.6, de modo que edad del paciente índice de 10 a 19 años transmitían la infección a un 18% de personas. Y si lo comparamos con otros grupos de edades, vemos que es casi que el porcentaje o la proporción más alta de transmisión de la infección. De modo que los adolescentes transmiten la infección de una forma muy efectiva. Y este otro estudio dijo, bueno, ya sabemos que los adolescentes la transmiten de una forma muy efectiva, ahora comparemos otros grupos de edades con estos adolescentes. Y miren que aquellos pacientes de 0 a 3 años, cuando este número aquí en esta columna es mayor de 1, quiere decir que son mejores transmisores que los adolescentes, porque el grupo de referencia aquí es un 14, aquí se equivocó el artículo, es 14 a 17. El grupo de referencia es de 14 a 17. De modo que si es 0 punto algo es que transmiten menos, si es 1 punto algo es que transmiten más. Y miren que sobre todo estos niños pequeños de 0 a 3 años
transmiten la infección incluso más que los adolescentes, que ya habíamos visto aquí, que la transmitían incluso más que los adultos mayores. De modo que en conclusión estamos viendo que los niños sí son un vehículo muy importante de transmisión y los niños independiente de cualquier grupo de edad. Aquí quiero hacer otro paréntesis porque no quiero generar el concepto de que los niños van a transmitir la infección, entonces debemos cerrar los colegios y eso sin duda sería un grave error y por lo tanto quiero mostrar la experiencia de lo que ocurrió en los Estados Unidos, en donde comparemos estas dos columnas que están señaladas en rojo, es la prevalencia, digamos, qué tan frecuente era la infección en Nueva York, adentro de las escuelas, en esta columna de la derecha y afuera de las escuelas, y vemos que siempre la prevalencia o la frecuencia de la infección era mayor afuera de las escuelas que adentro, mayor afuera que adentro, independiente del momento del tiempo en el que lo veíamos. Aquí vemos, de acuerdo a la edad, esta es la incidencia en personas adentro de las escuelas in-person school y afuera de las escuelas en el resto de la población, y siempre era menor adentro de las escuelas. De modo que ahí vamos viendo que, bueno, sí transmite la infección, pero eso no quiere decir que abrir las escuelas nos vaya a generar brotes. Y lo otro es que los niños, en este estudio, la frecuencia de transmisión de estudiante a estudiante era mucho más baja que de profesor a profesor. Entonces, pues no había, al menos en esta experiencia de un estudio muy grande en los Estados Unidos, no se genera ninguna señal de riesgo. Lo que sí es claro es que hay que tener sitios ventilados y hay que guardar las estrategias de prevención que también conocemos. Y finalmente hablemos entonces de qué vacunas hay para niños y adolescentes. Esta diapositiva la va a pasar rápido porque esto es con la vacuna de Sinovac, que no tenemos disponible nosotros pues para niños en nuestro país, en donde pues un grupo grande de niños entre 3 y 17 años se evaluó con diferentes dosis. Y aquí lo que les quiero mostrar es que los eventos adversos, o sea, digamos, las reacciones adversas grado 3, que es una reacción adversa importante en los que recibían esta dosis, que es la dosis alta con la que se van a vacunar los niños en el futuro con esta vacuna de Sinovac, fue cero. Ninguno desarrolló eventos adversos moderados o severos. Este es un dato de inmunogenicidad, es decir, qué tantos niños hacían reacciones de anticuerpos y de células que los protegían. Y vean que con 3 microgramos, que es de nuevo la dosis que se va a implementar, fue el 100%. Entonces tenemos aquí una oportunidad de una vacuna que es segura y que nos protege. Y en los últimos meses han salido 2 estudios en el New England Journal of Medicine, un gran journal de medicina, en donde esta es la vacuna de BioNTech Pfizer y esta es la vacuna de Moderna, que se evaluaron ya en adolescentes. Y estos son los datos de la vacuna de Pfizer, pero casi que son un reflejo de lo que ocurre con la vacuna de Moderna, en donde los eventos adversos son principalmente dolor en el sitio de la infección, pero vean que es un dolor clasificado como azul o verde. Azul o verde significa grado 1, verde, grado 2, azul, o sea, leve o moderado, que desaparece solo en 2 días y que no tiene consecuencias a largo plazo. Aquí vemos títulos geométricos de anticuerpos, es decir, respuesta de los anticuerpos, qué tanto generan anticuerpos que protegen en comparación con las personas de 16 a 25 años. Y es muy llamativo ver que con esta vacuna de Pfizer, ese título es 1.7 veces más en los adolescentes jóvenes que en los adultos jóvenes. Los protege mejor, parece, y eso lo hemos reflejado en el porcentaje de eficacia vacunal, que es de 100%. Nosotros aquí en nuestro centro de investigación llevamos años desarrollando, trabajando, estudiando vacunas y nunca habíamos visto una vacuna que protegiera un 100%. Esto es casi que algo soñado en el mundo de la vacunología. 100% de protección en adolescentes es algo realmente inusual. Y ante toda esa información, el CDC de los Estados Unidos aprueba en mayo la vacuna para personas mayores de 12 años. Sin embargo, hay algo que es importante mencionar y es que se han hecho seguimiento muy estrecho
de riesgos de seguridad en estos adolescentes y se ha detectado algo de lo que tenemos que hablar es esta inflamación del corazón secundaria a la vacuna de COVID. Esto es algo raro. Se han presentado 500 casos de millones de adolescentes vacunados y es que hay un número que es esperado de miocarditis. Miocarditis es esta inflamación. Entonces, hay un número que es esperado, que ocurre, que ha ocurrido todos los años, sobre todo ahora en primavera y en verano, cuando circulan otros virus que causan esta inflamación del corazón. Entonces, había un número esperado, sin embargo, el número observado fue un poco mayor. Fue mayor que el número esperado, que el número que se había observado en los años pasados. De modo que si miramos la vacuna de Pfizer, que es la vacuna que tenemos en este momento, que tendremos pronto disponible desde los 12 años, vemos que la tasa por millón de dosis es de 10, solo 10 por millón de dosis. De modo que es una tasa realmente baja. Es más en adultos jóvenes desde los 24 años, que ocurre muy pronto después de la aplicación, un poco más en hombres, 79 versus, el 79% en hombres versus 20% en mujeres, que se manifiesta con dolor torácico, algo de dificultad para respirar y cambios en el electrocardiograma o en otros exámenes de sangre que su médico les debe ordenar. Pero algo muy importante es que la gran mayoría, el 81%, tuvo una recuperación completa de los síntomas y el resto se está evaluando todavía. En el momento de escribir este reporte no teníamos el resultado de los otros. De modo que la CDC, después de hacer todos estos análisis, se pregunta que si debemos de todos modos, a pesar de esto, vacunar a los niños y adolescentes, y la respuesta muy contundente es que sí. La CDC y todos nosotros y nosotros aquí como pues, grupo de investigación y como médicos, infectólogos, pediatras, epidemiólogos, recomendamos vacunar contra el COVID-19 a todos los mayores de 12 años. Y yo respondo esto cuando a mí me preguntan los padres, ¿debo vacunar a todos mis hijos? Pues no, la respuesta realmente es no, no a todos, solo a aquellos a quienes usted desee conservar. Bueno, eso es todo. Recordar la necesidad de seguir cuidándonos, de seguir esperando una mejor cobertura vacunal para finalmente estar protegidos y pues poder regresar un poco a la vida normal, seguir trabajando, seguir estudiando, seguir en el caso de ustedes a través de estas interacciones, pues aprendiendo aquí todos de todos. Muchas gracias y un saludo desde nuestro centro de investigación en el CEIP. Muchas gracias de nuevo por la invitación y a todos ustedes por su conexión, por su atención. Bueno, doctor Eduardo, muchísimas gracias. Gracias por toda esta información. Realmente uno aprende, es en ese día a día que vamos resolviendo todas las inquietudes frente a este virus que llegó pues a cambiarnos a todos el mundo. Bueno, por aquí ya tenemos una pregunta y es, buenas tardes, si un menor de 12 años es vacunado, ¿se le debe realizar seguimiento? ¿Y qué variables hay que vigilar y durante cuánto tiempo? Sí, a todas las personas se les debe realizar seguimiento independiente de la edad. Ahora que empecemos idealmente pronto a vacunar a los mayores de 12 años, el seguimiento no es diferente al de cualquier de otra persona que recibe cualquier otra vacuna. Realmente estas vacunas de COVID son muy seguras y no son diferentes a cualquier otra vacuna. Las personas al recibir la vacuna deben quedarse en observación por 15 minutos. Y en esos 15 minutos estaremos muy pendientes de que no tengan ninguna reacción adversa y ninguna otra dificultad. Y después de esto pueden seguir su vida normal y la observación que se debe hacer es simplemente estar atentos a que no desarrollen ningún síntoma inusual, pero no debe haber ninguna alarma o ninguna preocupación excesiva al vacunar a los adolescentes. De nuevo, como mencionamos, millones de adolescentes han recibido estas dosis en los Estados Unidos de una forma muy segura. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, por aquí dicen, entre Sinovac y Pfizer, ¿cuál es la opción ideal en adolescentes? Pues en este momento solo hay más datos con la vacuna de Pfizer, hay más información con esa vacuna pues en este grupo de edad, de modo que en Estados Unidos se está aplicando ya de una forma libre a los adolescentes. Nosotros en Colombia la estamos poniendo ya desde los 15 años y pronto seguramente empezaremos desde los 12 años, de modo que
simplemente por asequibilidad, la vacuna de Pfizer pues es en este momento la recomendada y en Colombia la única aprobada o la única autorizada para menores de 18 años. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, por acá tenemos otra pregunta y es, doctor, bueno, muchas gracias por la maravillosa conferencia. La pregunta es, ¿usted cree que el examen de anticuerpos debe convertirse en obligatorio para que así las personas conozcan su nivel de inmunidad luego de vacunarse? Sí, no, la pregunta es importante, pero no, los anticuerpos no se deben realmente utilizar para ver si tú tuviste una buena respuesta a la vacuna. En este momento no hay ninguna forma de ver cuál fue tu respuesta a la vacuna. No hay ningún test de sangre. Hay exámenes disponibles en Imbanaco, en la Fundación Valle del Lili, en donde si tú solicitas un test que se llama anticuerpos contra la proteína S, te los hacen, te dan un número y uno de una forma muy indirecta puede asumir o puede interpretar si está o no está vacunado o si está o no está protegido. Sin embargo, es una forma muy indirecta, no es recomendado, no hay una buena correlato de protección, quiere decir que no sabemos el número a partir del cual estamos protegidos. Ese test solo te mide una cosa que es un anticuerpo, pero la protección de las vacunas es muy, muy compleja y no solo la da un anticuerpo, sino que la dan un sinnúmero de otras células y por lo tanto no es recomendado. Pero sí me da la oportunidad para decirte que lo que deberíamos hacer y una vez ya no esté autorizada, sino aprobada la vacuna por la FDA, que se recibió la aprobación hoy y seguramente lo hará por el INVIMA pronto, es requerir vacunas de forma obligatoria para muchos escenarios. Yo pienso que no debemos ser como tan liberales con un tema que en algunos escenarios por ignorancia de algunas personas nos ponen en riesgo a otros, nos ponen en riesgo a nuestros familiares y sobre todo nos ponen en riesgo a nuestro modo de vivir de una forma segura y más libre. Bueno, muchas gracias, doctor. Importante esto que menciona. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta y es, bueno, vamos por aquí. ¿Después de cuánto tiempo de vacunar contra la influenza se puede vacunar contra el COVID-19? Sí, hasta hace poco se decía que había que esperar 14 días. Sin embargo, eso ya no es así y la vacunación contra el COVID se puede dar independiente de la vacunación contra la influenza. Si te vacunas hoy contra la una, te puedes vacunar mañana contra el otro. No hay ningún límite de tiempo. Ok, bueno, por aquí un menor vacunado con Pfizer debe tener su segunda dosis. ¿En qué tiempo? Lo pregunto porque veo que en las vacunaciones de este fin de semana a unos menores les dieron fecha de 21 días y a otros de 84. ¿Me puede explicar en qué se basan para dichos tiempos tan diferentes? Sí, eso ha sido muy confuso en los últimos meses porque hay algunos países que recomiendan ampliar la vacunación y esperar hasta 3 meses. Sin embargo, con la posibilidad de que hayan más variantes que pues, empiecen a circular en nuestro medio, esta posibilidad o esta idea de ampliar los tiempos de vacunación no está siendo tan atractiva y en este momento, entre más pronto estemos vacunados, bien protegidos, eso pues, genera más protección tanto individual como comunitaria. De modo que pues mi recomendación personal es intentar hacerla lo más pronto posible, los 21 días que se recomienda. Ok, doctor. Bueno, esta pregunta se sale un poco acerca del tema de vacunación, pero sí hace parte de lo que habló usted ahorita en su presentación y es, ¿qué respuesta darle a los padres que piensan que es peligroso ingresar nuevamente los niños a los colegios por el posible ingreso de otro pico? No, la pregunta es muy buena porque se la hacen todos los padres. Yo como padre me la hago frecuentemente. Y yo pienso que todo, igual que todo en la vida, todas las decisiones en salud son pues puestas en una balanza, ¿no? Y en este momento lo que más preocupa o lo más grave de la pandemia para los niños es esta pérdida educativa. De modo que yo pienso que eso pesa mucho. Y por el otro lado está el hecho de que hay experiencia suficiente que nos muestra que si tenemos las medidas de precaución estándares, las básicas que ya conocemos también, y somos capaces de insistirles a nuestros hijos la necesidad de cumplirlas, eso va a impedir que haya un brote significativo en los colegios.
experiencias de todos los países han demostrado que los colegios no contribuyen de una forma muy activa a la circulación de los virus y a la circulación o el mantenimiento de los brotes. De modo que, pues a los padres que tienen ese nerviosismo, yo los invito primero a que ellos deben estar vacunados, los padres. Segundo, a que pues saber que en el colegio estén vacunados, insistirles a los niños la necesidad del lavado de manos, de las mascarillas, de intentar mantener al menos el distanciamiento físico en los colegios, que sean sitios aireados, que los salones tengan algo de corrientes de viento. Y con eso pues realmente creo que la balanza se va a inclinar ahora y por el futuro hacia el regreso o al mantenimiento escolar. Importante, doctor. Muchas gracias. Bueno, por aquí dice, entonces ya se pueden vacunar los menores de 11 años. ¿Qué vacuna aprobó hoy la FDA? No, los menores de 11, de 12 años, desafortunadamente siguen siendo como un gap en donde no hay información de cómo vacunarlos, con qué vacunarlos, si es segura, si sube defensa, si protege. No se sabe en los menores de 11 años. Lo que está aprobado es para los mayores de 12 años. La FDA aprobó la vacuna de Pfizer hoy para mayores de 16 años. Recuerden que es diferente aprobar que autorizar. La vacuna de Pfizer está autorizada desde los 12 años, tanto en los Estados Unidos como en Colombia. En Colombia está autorizada desde los 12 años. Y por eso tan pronto esté disponible desde los 12 años debemos pues aprovecharla. En Colombia está autorizada y ya disponible desde los 15 años la vacuna de Pfizer y esa la pueden conseguir en los sitios de vacunación masiva desde los 15 años. Algunos adolescentes desde los 12 años se pueden vacunar cuando tienen comorbilidades o algunos factores de riesgo, y pronto, seguramente muy pronto, todos los mayores de 12 años, independiente de los factores de riesgo, podrán recibirla, pero no los menores de 12 años. Desafortunadamente aún nos hace falta conducir algunos estudios para saber cómo vacunar a esta población. Bueno, muy clara ya la respuesta, muchísimas gracias. Y otra de las preguntas que nos hace es, aparte de las contraindicaciones que usted habló del tema del corazón y demás, ¿qué otras se han podido identificar? No, realmente esos son eventos adversos. Hay algunos eventos adversos, lo del corazón, que es un evento muy raro. Lo de las anafilaxis son reacciones muy severas, muy graves, pero muy raras en personas pues, que se vacunan con Pfizer o Moderna. Sin duda no representan ningún temor y por ningún motivo una persona debe fallar o faltar a su cita de vacunación por este temor. Sin duda el temor que deben tener es temor al COVID y no a la vacuna. Se han descrito otros casos de patologías muy raras, muy raramente asociadas al COVID, como el Guillain-Barré con la vacuna Janssen, con plaquetas bajas con la vacuna Janssen, pero todas estas son escenarios muy inusuales y por lo tanto pues no deben ser puestos en consideración cuando decidamos si vacunarnos o no. Bueno, doctor, por aquí tenemos otra pregunta de pronto para ampliar el tema y es, ¿qué diferencia hay en este caso entre aprobada y autorizada? Que fue lo que hablamos hace un momento. La autorización es una autorización de uso de emergencia, en donde por la emergencia de la pandemia, rápidamente, con una información no limitada, pero no tan extensa, se autoriza y se permite que las personas lo usen. Y la aprobación por la FDA ya es una aprobación por un ente federal, y ante esta aprobación ya puede haber ya pueden opinar las agencias federales. Y es por eso que si no lo han hecho aún en las últimas horas, lo van a hacer pronto y ustedes lo van a ver en las noticias, que las agencias federales de los Estados Unidos van a exigir la vacunación para sus empleados. Yo estoy seguro que estas agencias federales estaban esperando que se aprobara para ya poder exigirlo, pero estar autorizada no era suficiente. Ok, nos queda muy claro, doctor. Bueno, antes y después de vacunarse, pues en este momento los adolescentes, ¿qué recomendaciones darles? O sea, ¿qué cuidados deben tener? Ninguno en especial.
los adolescentes se pueden ir a vacunar sin ninguna necesidad de cambiar su estilo de vida. Y después de la vacunación, ellos esperan unos 15 minutos sentados para una observación corta y después pueden seguir su vida normal, su vida natural. Con respecto a estos casos de miocarditis, eso da dolor en el pecho y algo de dificultad para respirar. Ocurre en los siguientes aproximadamente 4, máximo 2 semanas después de vacunarse. Y de nuevo, es una situación que ocurre en 10 casos en 1.000.000 de vacunados y es algo autolimitado, es algo que resuelve espontáneamente, es algo que sí hay que acudir al médico, sí hay que buscar atención médica. El médico en donde sea les hará sus exámenes, electrocardiograma, otros exámenes de sangre. Algunos de estos niños necesitan hospitalización, observación cercana, estrecha, pero la resolución es completa en la gran mayoría de los casos. Entonces, como para responder tu pregunta de una forma más concreta, observación de cerca por 15 minutos y de resto estar pendiente de que no aparezcan estos eventos raros, sobre todo dificultad para respirar o dolor torácico, dolor en el pecho. Ok, doctor, igual esto aplica para niños, adolescentes, adultos mayores, Correcto. todas las personas. Correcto. Así es. Bueno, otra pregunta es, decían que a finales de septiembre iba a salir la aprobación para niños de 2 a 6 años, según estudios. ¿Cree que esto se va a dar, doctor? No, no creo porque tal vez en los Estados Unidos ya tanto Moderna como Pfizer están avanzando en los estudios en menores desde los 2 meses de edad, pero la información no está disponible. Y no creo que para finales para las próximas semanas ya esté disponible la vacunación, así como en forma más masiva o más pública, no. Pero sí seguramente pronto, quizá en algún momento a finales de este año ya tengamos los datos y estemos empezando esto. Bueno, por aquí, como para cerrar esas preguntas que tuvimos hace un momento, ¿a partir de los 12 años está aprobada o autorizada? Está autorizada, por ahora, dejémoslo así, está autorizada. La vacuna de Pfizer en Colombia está autorizada por encima de los 12 años y está disponible para que las personas la consigan en sitios de vacunación por encima de los 15 años. Ok, doctor. Bueno, la invitación para concluir, invitar a los padres de familia para que los adolescentes, que son hasta el momento las personas que se pueden vacunar a partir de los 15 años, accedan justamente a esta inmunización que es tan importante para que, como usted lo decía, alcancemos esa inmunidad de rebaño y podamos recuperar un poco esa normalidad que teníamos. Así es. Y otra de las razones claves es que si nos vacunamos pronto, si aumentamos nuestra cobertura vacunal, todas estas variantes que pues están causando daños en otros países del mundo, pues no van a tener la oportunidad de circular de una forma tan activa en nuestro medio y esa es otra gran ventaja y otra buena razón para asistir a esta cita vacunal. Bueno, doctor Eduardo, muchísimas gracias como siempre por la disponibilidad. Gracias por todo ese trabajo que realizan de investigación, por todo lo que han trabajado para poder llevarnos esta información de primera mano. Muchísimas gracias en nombre del Club Campestre de Cali. Seguro, gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto. Bueno, y también agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros a nuestros lunes de la salud. La invitación es a partir de las 6 de la tarde con nuestros lunes de arte. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.